buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado a la mitad de la semana, el ombliguito. Estamos en el miércoles 21 de septiembre, que por cierto es el Día Mundial del Alzheimer. Y ese es el tema del día de hoy. Veamos la siguiente cápsula y regresamos a platicar con nuestros invitados. Demencia es un término general para describir la pérdida de memoria y otras habilidades intelectuales y es tan severa que interfiere con la vida cotidiana del individuo. El Alzheimer representa del 60 al 80% de los casos de la demencia. En el cerebro de la persona con Alzheimer, la corteza se encoge, dañando las áreas del cerebro usadas para pensar, planear y recordar. El encogimiento es especialmente severo en el hipocampo, un área de la corteza que juega un papel clave en la formación de nuevos recuerdos. Por otro lado, los ventrículos, es decir, los espacios llenos de líquido dentro del cerebro, se vuelven más grandes. Y es que realmente el Alzheimer es algo que todo el mundo lo ocupamos hasta de broma, ¿verdad? Y siempre decimos, es que es el alemán el que me está fallando o es que es el Alzheimer el que ya me está dando. Siempre lo utilizamos, pero hay que saber que es una enfermedad que tiene hasta su día propio porque hay mucho de qué hablar. Es muy importante que usted que esté en casa aprenda sobre este tema, sobre todo tenga toda la información, porque si en algún momento le toca pues, a un pariente o algo, sepa cómo debe actuar con ellos. Para eso tengo un panel de invitados realmente de lujo, como siempre. Y la primera de que quiero dar la bienvenida es a nuestra doctora, es neuróloga. La doctora es Romy Castro Escobar. ¿Qué tal, doctora? Muchísimo gusto de tenerla por acá. Gracias por la invitación a este programa que es visto por toda la población salvadoreña. Y vamos a hablar este día sobre esta importante enfermedad. Bueno, muchísimas gracias. También quiero dar la bienvenida a la doctora Michelle Soto Maravilla. Ella es psiquiatra, así que un gusto, doctora, bienvenida. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Estamos aquí y esperamos poder resolver todas sus dudas acerca de la enfermedad del Alzheimer y sus consecuencias. Y por supuesto no me puede faltar nuestro neurólogo ya muy querido por todos, el doctor Roberto López Contreras. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias. Este es un día muy especial, no solo para El Salvador, sino para todo el mundo, ya que el 21 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional y el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Este día es importante porque todas las asociaciones Alzheimer del mundo ocupan este día y todo el mes de septiembre para crear conciencia en la población de cada uno de los países para que conozcan la enfermedad, reconozcan los síntomas tempranos de esta enfermedad que afecta principalmente a los mayores de 60 años, pero que sus síntomas inician a los 60 años, pero la enfermedad en realidad aparece de 10 a 15 años antes, ya iniciado en forma silente. Por lo que las demencias y la enfermedad de Alzheimer también es una enfermedad de jóvenes, porque es cuando tenemos 40, 50 años que empiezan los primeros procesos patológicos de la enfermedad sin dar ningún síntoma. Y no es hasta alrededor de los 60 años en que ya empiezan los síntomas de la enfermedad, pero esta ya es la fase avanzada de la enfermedad. Entonces, por eso es importante que estos conceptos van cambiando. Y desde el punto de vista de prevención, que vamos a hablar más adelante, es importante iniciarlo aún desde la misma infancia, la adolescencia, con buenos hábitos alimenticios, ejercicio y de gimnasia mental. Actualmente la enfermedad de Alzheimer se considera como una epidemia, la epidemia del tercer milenio, silenciosa porque muchas personas padecen de la enfermedad sin darse cuenta. Y muchas veces también los familiares, los amigos, los vecinos tampoco son sensibles para identificar los síntomas tempranos de la enfermedad. Por otro lado, es importante que eliminemos las falsas creencias y mitos
que por muchos años la población ha creído que muchos de los síntomas de la enfermedad son parte normal del envejecimiento. Este es un error, no es cierto. Ningún trastorno de memoria, ningún trastorno cognitivo debemos considerarlo normal para la edad. Todos los trastornos de memoria son patológicos y son debidos principalmente a la enfermedad de Alzheimer. Hasta un 60-70% de todos los casos de demencia pueden ser debidos a esta enfermedad, aunque existen al menos 70 causas de otros tipos de demencia diferentes de la enfermedad de Alzheimer, por lo que es importante que ante el aparecimiento de los primeros síntomas y signos de la enfermedad, consultar rápidamente para que el médico haga una historia clínica apropiada y deje exámenes de laboratorio para descartar cada una de estas 70 causas y hacer también unos estudios de neuroimagen del cerebro para descartar que no exista o una hidrocefalia o un tumor u otras patologías vasculares cerebrales que pueden estar condicionando los trastornos de memoria. Excelente. Bueno, pero mire, doctor, yo quiero preguntarles porque los veo, bueno, aparte de guapísimos, a usted muy combinado, hasta con el colorcito morado y el listoncito. Cuéntenos un poco más de cómo se escogió el color, desde cuándo se celebra. Okay. Las asociaciones Alzheimer a nivel mundial nacen por primera vez ahí por los años 80 en Estados Unidos con la Asociación Alzheimer de América, que lo funda por primera vez la hija de Rita Hayworth, una actriz muy famosa de esa época, y entonces se empezó a diseminar los grupos de apoyo de Alzheimer por todo el mundo, y es así como actualmente la Alzheimer Disease International, que es una federación de asociaciones Alzheimer de todo el mundo, que hay al menos unos 85 países miembros de esta asociación o federación, del cual El Salvador es miembro, aglutina todos estos países para que durante el mes de septiembre y principalmente el 21 de septiembre, que es el Día Mundial de Alzheimer, se lancen campañas de sensibilización y educación a la población en general para detectar tempranamente estas patologías. Esta enfermedad, como decíamos, es considerada con niveles epidémicos, ya que actualmente existen al menos 48 millones de personas en el mundo adoleciendo algún grado de demencia, y cada 3 segundos un nuevo caso de demencia es diagnosticado en todo el mundo. Nuestro país no escapa a esta dura realidad y se estima que al menos unos 51,000 personas están adoleciendo de la enfermedad en estos momentos. El gran reto es identificarlos, ya que muchos de ellos no consultan. Es una enfermedad que no es obligatorio comunicarla, y los registros hospitalarios tampoco los llevan un registro apropiado. Claro, y no se contagia. Y no se contabilizan, y esto no solo pasa en el país, sino en casi en todos los países del mundo. Entonces es parte también de la sensibilización al personal de salud y al sistema de gobierno para que lleven un sistema de registro apropiado para que determinemos los verdaderos problemas de salud pública que significa esta enfermedad. Esta enfermedad es importantísima, ya que no solo afecta a la persona que adolece de la enfermedad, sino que tiene un impacto importante en las otras víctimas silentes de la enfermedad, que son los cuidadores y la familia, de los que vamos a hablar más adelante. Excelente. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa comercial y al regreso venimos a hablar sobre qué es, factores de riesgo, cuáles son los síntomas y mucho más del Alzheimer. Ya volvemos. Con Seguros Futuro, todos podemos tener un seguro que se adapte a nuestro estilo de vida y presupuesto con los microseguros. Seguros Futuro, sí cumplimos. Obtén un seguro que previene y cuida tu salud. Seguro Vida y Salud Mujer Segura. Con Seguros Futuros sí cumplimos. Para más información, llámanos al 2239-9400. Con Seguros Futuro, todos podemos tener un seguro que se adapte a nuestro estilo de vida y presupuesto con los microseguros. Seguros Futuro, sí cumplimos.
hacer también diversas actividades al aire libre, deportes, observar las aves, ver la naturaleza y compartir, por supuesto, con las demás personas. Haciendo ejercicios y algunas cositas. Sí, pienso que el deporte es bien importante. Actividades para recordar de dónde están las cosas, ese tipo de, y también mejorar la alimentación, porque hay alimentos que ayudan también a las células del cerebro. El ejercicio más que todo. El ejercicio, leer bastante porque es muy importante cultivar la amistad, la lectura para tener conocimiento, de ahí se basa el desarrollo. Rompecabezas, crucigramas, ¿qué más? Salir a caminar, salir a los parques, oír música, relajarse un poco, hacer ejercicio, la dinámica, ser dinámico uno para todo. Comer saludablemente, evitar aquellas cosas que alteran la circulación y afectan el cerebro, hacer ejercicio, leer, instruirse. Crucigramas, sopa de letras y todo eso que nos ayuda a mejorar el área cognitiva, como también pueden ser rompecabezas y todos los juegos de mesa, contribuyen a mejorar la buena memoria. Resolver crucigramas por un lado y resolver, ¿cómo se llaman? Lectura, actividades creativas, ejercicio también. Siento yo que todo eso pues puede mejorar la memoria. Hacer ejercicio, lectura, ¿verdad? Leer mucho, hacer investigación, más que todo permanecer con la mente activa, ¿verdad? Y todo tipo de trabajo que implique matemática. Fíjense qué bonito, me encanta ver cómo la gente realmente en el sondeo, resulta que todos estamos orientados y sabemos qué tenemos que hacer, qué actividades. Lo importante es que de verdad lo hagamos, no solo nos quedemos con el consejo en la boca y no lo hagamos. Así que ojalá que toda la gente que contestó, de verdad empleemos todas esas técnicas para mejorar siempre la memoria y que no, pues que tengamos menos chance de tener estos problemas ya a largo plazo. Hablemos, doctora Romy, en este bloque me gustaría platicar ya en sí qué es el Alzheimer y por qué se da a quienes tienen más factores de riesgo. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica, progresiva, que no tiene cura. Se caracteriza por una pérdida de la memoria, que es lo principal en la enfermedad de Alzheimer, pero no solo es eso, sino que también hay una pérdida en las capacidades mentales como son el cálculo, la escritura, la lectura, el lenguaje y también alteraciones a nivel de comportamiento. Cambia como la personalidad de las personas y además de eso interfiere en lo que es la vida diaria, o sea, en sus actividades cotidianas. A veces se puede quejar las personas de que tengo olvidos, pero realmente funciona en su trabajo, funciona en su casa, pero los pacientes con enfermedad de Alzheimer ya no funcionan en su casa, ya no pueden hacer sus cosas diarias como fuera cocinar, como fuera hacer las compras o realizar actividades que normalmente hacían. Eso es en sí la enfermedad de Alzheimer. Como decían anteriormente, no es algo que se contagia, ¿verdad? No es nada contagiosa, no es tampoco algo que tiene que se hereda, toda es hereditaria, sino que una muy pequeña parte de los pacientes con enfermedad de Alzheimer son hereditarios y estos pacientes van a presentar la enfermedad, como decía el doctor López Contreras, a la edad de 60 años más o menos son el inicio de la enfermedad, pero pudo haber empezado sus síntomas a los 40, a los 50. Es decir, perdón doctora, ¿sí? Es decir que la clasificación que antes se decía que era tardía y temprana, como decía el doctor, ya no existe. O sea, siempre es que se presenta a partir de los 40, pero los síntomas son a los 60, ¿cierto?
¿O hay sí, siempre, hay siempre esos dos tipos? Sí, hay enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano pues empieza antes de los 60 años y esta es la que se cree que tiene el carácter hereditario. Y arriba de los 60 pues ese ya es otra mutación que no es de carácter tan hereditario como es la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que es antes de los 60 años. Doctora, antes se decía mucho, o bueno, hasta la fecha todavía se menciona a veces que la gente que no ocupa mucho su cerebro, es decir, que no trabajó o que no manejó muchos números, sino que sencillamente se dedicó tal vez a tareas del hogar un poco más pasivas, en las cuales no utilizaba mucho todas aquellas habilidades cognitivas que tenemos, ¿verdad? Que tenía más factores de riesgo y por ende que mucho las mujeres, ¿verdad? Las amas de casa, que no hicieron más que solamente dar de comer y cuidar y dar afecto a sus hijos, que probablemente estaban en más riesgo. ¿Sigue siendo esto vigente? ¿Siempre está o no? ¿O es un mito? No, los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, los principales pues son los factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión, la diabetes, el cuidado de los lípidos en la sangre, o sea, la grasa de la sangre, o el tabaquismo, el alcoholismo, pero también se han considerado factores de riesgo de las personas que no tienen bajo nivel cognitivo, o sea, bajo nivel educativo. O sea, que no emplean su mente, que tienen poca escolaridad, que hacen, así como decían las amas de casa, que ellas llegaron a su casa, cuidaron sus hijos, ya no hacían mayor tarea mental. Esos también se consideran factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Y en cuanto a los síntomas, doctor, porque son varios síntomas, sí. Me imagino como afecta al pensamiento, al comportamiento. Hablemos con la doctora Michelle primero. Los síntomas neuropsiquiátricos quizás son los más impactantes, sí, ¿verdad? Dentro de la familia. Hablemos un poco de estos síntomas. De hecho, los síntomas neuropsiquiátricos son los que a veces hacen consultar, ¿verdad? Los olvidos, lo que pensamos es que todo el adulto mayor debe tener olvidos. Y lo que hacen consultar es porque el adulto mayor se escapó de la casa, se pone agresivo, comienza a desnudarse, tiene alucinaciones, dice que le roban el dinero, dice que se meten a la casa. ¿Creen que las esposas son infieles? Así es, eso es la celotipia, eso es sumamente importante en las demencias. Entonces es prácticamente el síntoma neuropsiquiátrico lo que los hace consultar. Hay diferentes etapas durante la demencia donde se van presentando los diferentes síntomas. Por ejemplo, en las estadías iniciales puede presentar el paciente ansiedad, trastornos del sueño o depresión incluso, porque los pacientes se están dando cuenta de todo aquello que están perdiendo, ¿verdad? Además, incluso la depresión puede ser como un pródromo, es decir, un estadio inicial de la demencia Alzheimer. Los adultos mayores comienzan a aislarse, hablan poco, hay apatía, ya no quieren hacer muchas cosas que antes hacían y entonces quizás ahí es donde ha empezado la demencia de tipo Alzheimer. Con el tiempo, a medida va agravándose la enfermedad, en los estadios moderados a graves ya comienzan las alteraciones conductuales, las alteraciones disruptivas, ¿verdad? Ahí es donde encontramos que los adultos mayores se vuelven agresivos, hacen cosas que no deberían hacer, se vuelven imprudentes, tienen alteraciones en el área sexual, se vuelven como más libidinosos, es donde viene el cuidador y nos dice que se ha vuelto pícaro, ¿verdad? Se ha vuelto viejito verde. Viejito verde, se ha vuelto desinhibido, ¿verdad? Porque ellos ya no tienen la capacidad de saber, ¿verdad? Ya no tienen el juicio de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo adecuado en ciertas situaciones. Otra cosa bien importante en cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos son los trastornos del sueño. Recordemos que en estas personas hay alteraciones en el ciclo circadiano, es decir, el ciclo que tenemos nosotros en el sueño. Los familiares consultan porque dicen es que él ya no me deja dormir. Y lo que vemos cuando los evaluamos es que en realidad pasan todo el día haciendo nada, ¿verdad? Pasa solito, el adulto mayor pasa dormido y eso hace que en la noche ya no pueda dormir. Entonces ese es otro síntoma bien importante por el cual consultan todos los trastornos de sueño. O sea, que dijéramos trastornos del sueño, una depresión, sí, que podría ser la primera fase, el pródromo, y todas aquellas conductas disruptivas que no son comunes en ellos, de pronto pues hay que tener ojo, ¿verdad? Hay que ver, sí. De hecho, en el adulto mayor hay algunas características de personalidad que tenían cuando eran jóvenes que se exacerban
cuando ya hay adultos mayores. Por ejemplo, alguien que era celoso de joven ya comienza con ideas delirantes de tipo celotípicos cuando tiene una demencia de tipo Alzheimer. Y son aquellos adultos mayores que dicen que la esposa ya anda con todos los vecinos, que anda con los nietos y comienzan a inventarse ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces, todas aquellas características de personalidad ahora se exacerban cuando son adultos mayores y tienen una demencia también. Definitivamente, muy interesante. Doctor, en cuanto a la sintomatología de, bueno, la memoria, ¿verdad? Que es lo primero. ¿Cuál va a ser, cómo vamos a hacer el diagnóstico sin confundirnos cuando es, bueno, ya lo dijo usted, que ningún tipo de olvido es perdonado de que es parte del envejecimiento, sí, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a hacer para distinguir si realmente solo son eventuales los olvidos o si en realidad el pródromo o el aviso de que puede tener un Alzheimer? Yo creo que todos alguna vez o con cierta frecuencia podemos tener algunos fallos donde dejé las llaves, los lentes, donde los dejé, la fecha que tenemos que a veces revisarla. Y esto a veces pasa por las multitareas, es decir, a veces pasamos con muchas cosas importantes simultáneamente en nuestra mente y el cerebro interpreta que no hay nada importante que grabar y por eso a veces olvidamos algunas cosas que sí son importantes, pero porque saturamos de muchas tareas al cerebro. Entonces hay que aprender a ir solucionando diferentes problemas o tareas y luego sacarlas de no estar pensando que tengo que ir a apagar la luz, el agua, luego tengo que ir a traer al niño, luego tengo que ir a hacer varias tareas al mismo tiempo. Hay que ordenarse. Esto es lo que a veces pasa en personas normales, que son fallos de memoria que no tienen una repercusión patológica. Pero en las personas con enfermedad de Alzheimer, estos fallos de memoria o que no me sale la palabra, la tengo en la punta de la lengua, creo que esto a todo el mundo le ha pasado, no sale, pero ya luego nos podemos recordar. Pues esta sensación que a más de alguna vez hemos tenido que no recordamos la palabra adecuada, esto pasa en los pacientes con enfermedad de Alzheimer de manera cotidiana, cada vez más constante y en situaciones de la vida diaria importantísimas, de tal manera que ya le empieza a interferir en sus actividades de la vida diaria. También existe una nueva clasificación de un grupo de personas que anda entre los 30, 40, principalmente 40, 50 o más años, en lo que se llama deterioro cognitivo leve. Este es un grupo de personas que se quejan de fallos de memoria, que no deben de ser considerados normales para la edad, pero que no son lo suficientemente intensos como para ser catalogados como demencia. Entonces, estas personas, algunas de ellas pudiera ser una fase muy temprana de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, excelente. Vamos a ir a una pausa, pero yo quisiera que viéramos una nota antes sobre un taller para cuidadores que se imparte en el Policlínico Arce, donde nuestros invitados del día de hoy tienen mucho que ver. Así que veamos la nota. En el marco de la celebración del Día Internacional del Alzheimer, el Hospital Policlínico Arce impartió talleres de memoria y antiestrés para cuidadores y pacientes. Estos pretenden beneficiar a los derechohabientes que cuentan con familiares con esta enfermedad o padecen de algún trastorno de la memoria. En el taller se estimula a los pacientes a través de terapias cognitivas, físicas y ocupacionales, con las que se pretende mejorar su memoria y percepción, además de fomentar la salud emocional de ambos. Al taller asistieron derechohabientes del ISSSTE, quienes recibieron un taller de memoria y una terapia física al son de la música. Acá nos están dando terapias para el cuidador principalmente, porque también la persona que cuida al enfermo tiende a deteriorarse, a estresarse física, mentalmente. Y aquí estamos recibiendo la terapia para que el cuidador se cuide también y sepa de esa forma llevar la ayuda idónea a la persona cuidada y sobre todo tratarla con amor, con respeto y comprendiendo las diferentes fases que la enfermedad va presentando.
provecho a usted que está almorzando y nuevamente gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar cada día hasta sus hogares con nuevos temas de interés para que usted aprenda cada día más. Hoy estamos hablando de Alzheimer. En los bloques anteriores ya definimos factores de riesgo y síntomas. Ahora quiero que hablemos con la doctora Romy acerca de el diagnóstico. ¿Cuál es el abordaje cuando tenemos un paciente que llega a consultar o que lo llevan por este tipo de sintomatología? ¿Cómo empezamos y hacemos el diagnóstico, doctora? Bueno, el diagnóstico del paciente con enfermedad de Alzheimer es, primero se hacen pruebas sanguíneas, se hacen los exámenes generales, ¿verdad? Un hemograma, glucosa, colesterol, triglicéridos. Es importante también tomar hormonas tiroideas, pruebas hepáticas para descartar todas aquellas causas de demencia que son reversibles, ¿verdad? Por ejemplo, el hipotiroidismo puede dar pseudodemencia. Eso es algo que simula una demencia, pero lo que tiene el paciente es afectación de la tiroides y al corregir la tiroides, pues los fallos de memoria se mejoran. Y además, así como también los problemas hepáticos, problemas de glucosa, hay pacientes que son hipoglicémicos, alteraciones renales, todos esos los primeros que se descarta antes de diagnosticar a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Después hacemos una prueba neuropsicológica, que es una evaluación psicométrica de las capacidades cognitivas. Aquí se evalúa lo que es la memoria, se evalúa el cálculo, el lenguaje, la fluidez, la escritura, la lectura. Se descarta que haya depresión, ya que con depresión también debemos primero tratar la depresión antes de diagnosticar a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Esto es bien importante porque cuando damos un diagnóstico tan fuerte como lo es la enfermedad de Alzheimer, debemos de estar seguros de que eso es, y para eso tenemos que hacer todas estas pruebas. Y por último, hacemos también estudios radiológicos, ¿verdad? Lo mínimo que se debe de hacer es una tomografía o una resonancia para descartar también causas, por ejemplo, que fuera un hematoma subdural, que el paciente se haya golpeado y nadie se haya dado cuenta, que le puede dar hasta dando alteraciones de la memoria, y al tratarlo y operarlo, pues realmente se quitarán los síntomas cognitivos que tenía afectado, o descartar hidrocefalia a presión normal, que es otra causa de demencia que no es enfermedad de Alzheimer, igual que descubrir si el paciente tiene infartos cerebrales, que entonces sería una demencia de tipo vascular, que son todos los diagnósticos diferenciales de enfermedad de Alzheimer. Y también descartar tumores. También tumores, pacientes que tienen tumores de crecimiento lento pueden dar cambios cognitivos, entonces también para eso sirven los estudios radiológicos. Entonces todo este abordaje debe de hacerse antes de decirle a un paciente, al familiar y al paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Definitivamente muy importante seguir ese protocolo. Doctora Soto, hablemos del cuidador, de la familia en sí. ¿Qué puede ocasionar o qué síntomas o qué enfermedades pueden incluso la familia desarrollar al tener ya un diagnóstico en un padre, en un hermano, un abuelito de Alzheimer? Sí, es bien importante el cuidador. De hecho, el Alzheimer y todos los tipos de demencia es una enfermedad de núcleo familiar, digamos que no es de un solo paciente, porque no es solo el que la sufre, sino quienes la sufren con él. De hecho, el síndrome del cuidador o síndrome de burnout significa que el cuidador está quemado, así llamamos nosotros. Eso significa que el cuidador está cansado. Pueden existir diferentes síntomas. El familiar que cuida al paciente con demencia puede tener problemas de sueño, puede cursar con depresión, puede cursar con ansiedad también, puede cursar con irritabilidad. A veces dicen que mi paciente se ha puesto peor, mi paciente se ha puesto más agresivo, y nosotros lo evaluamos y vemos al paciente tranquilo. ¿Y qué es lo que sucede? Que quizás el que ya se cansó es el cuidador, ¿verdad? Él es el que está proyectando en el paciente todos esos síntomas, ¿verdad? Porque recordemos que el paciente con enfermedad de Alzheimer se vuelve perseverante, comienza a preguntar lo mismo una y otra vez. Entonces todo eso puede cansar al cuidador, el volverse depresivo y pensar que es el paciente con Alzheimer el que cada vez lo está poniendo peor. Además, recordemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva
Es una enfermedad que no tiene cura, es algo irreversible y el hecho de darle este diagnóstico a un familiar, a un cuidador, puede hacerlo entrar en un duelo, ¿verdad? En un trastorno adaptativo incluso, o deprimirse. Nosotros podemos saber por medio de escalas cómo está evolucionando todos estos síntomas en el cuidador. Durante los talleres de cuidadores se puede evaluar al cuidador, se le hace una entrevista, se le pasan algunas escalas, escalas de depresión y escalas de sobrecarga, que es la escala de Sarit, y a partir de ahí nosotros podemos saber si el paciente tiene, si el cuidador tiene sobrecarga o no. Es decir, cuando tiene sobrecarga es que tiene todos esos síntomas del síndrome del cuidador quemado. Estos pacientes pueden tener mucha fatiga, pueden tener muchos problemas de sueño, ¿verdad? Y es bien importante porque el cuidador es el que tiene que tratar al familiar, ¿verdad? Él es el que le ayuda. De hecho, cuando evaluamos a los pacientes con Alzheimer, evaluamos a toda la familia y le damos el diagnóstico y le damos las recomendaciones a toda la familia. Es bien importante que ellos conozcan en qué consiste la enfermedad, cuál es el pronóstico, qué medidas farmacológicas le vamos a dar y qué medidas no farmacológicas ellos pueden tener también en casa, ¿verdad? Porque ahora lo más importante es hacer cambios a nivel ambientales, cambios en casa, ¿verdad? Ponerle rutinas al paciente, cómo vamos a ayudarle, qué vamos a hacer cuando el paciente se torne agresivo o se torne más irritable. Todo eso es lo que lo tiene que conocer el cuidador. Entonces es bien importante el tratamiento para ambas partes, para el paciente y para el cuidador. Por eso es que necesitamos que siempre lo acompañe un familiar a quien nosotros damos las recomendaciones y también nosotros sugerimos que los cuidadores se integren a talleres de cuidador o también a grupos de autoayuda, ¿no? Porque es sumamente importante el síndrome del cuidador quemado. Y aquí quizás lo ideal también es compartir el hecho en aquellas familias en las que hay más de un hijo, o sea, realmente el poder compartir esta situación para que no se queme solo uno. Sí, de hecho, esas son las recomendaciones, que ellos puedan tener rutinas y que un día cuide uno al paciente, el otro día se turne el otro, y también bien importante es decirle al cuidador que él no es imprescindible, porque ¿qué es lo que sucede? Que a veces un solo cuidador se hace cargo del paciente y aunque haya más personas ayudándole, el cuidador principal no quiere que los demás lo ayuden, o pasa pensando es que nadie más lo va a cuidar como yo lo cuido, o le decimos, vaya, este día usted se lo va a tomar libre y va a salir a pasear. Sale a pasear el cuidador y está en ese paseo bien galán, pero está pensando con quién dejó el paciente, está pensando habrá comido, si le dieron de comer, lo estarán cuidando como yo lo cuido. Entonces, no solo es el cansancio físico, sino que todos esos pensamientos que se lleva el cuidador, incluso cuando no está con el familiar, todo eso tenemos que hacerle ver al cuidador que necesita también turnarse con alguien más, ¿no? Porque si no, él es el que termina cansado y termina deprimido. ¿Y qué otras recomendaciones también para el familiar, tanto para el familiar como para el paciente, el hecho de poder hacer ejercicio? Si no hay nadie más que lo cuide, el hecho de poder compartir alguna actividad de ejercicio juntos, ¿se puede dar eso? Sí, se puede hacer. Incluso hay varios tipos de terapias no farmacológicas en las cuales necesita interacción social. Por ejemplo, hay terapias con mascotas, entonces puede estar toda la familia con una mascota y con el adulto mayor. Hay otras que se llaman terapias de reminiscencia, en las cuales tratamos que el paciente pueda recordar todos aquellos momentos bonitos. Entonces venimos toda la familia, nos reunimos en una mesa y sacamos un álbum, ¿verdad? Comenzamos a ver las fotos de cuando era pequeñito, todas las cartas que se escribían cuando eran adolescentes con los novios, ¿verdad? Algún recuerdito bonito que tenían. Entonces ese es un tipo de terapia no farmacológica. Ayudamos a que el paciente recuerde cosas pasadas o si no, por lo menos que vea que hay algo que lo hace sentir como una persona. Recordemos que el paciente con Alzheimer no cambia, o sea, no deja de ser persona. O sea, él no deja de ser maestro, no deja de ser ingeniero, no deja de ser quien ya era. Entonces, mediante estos tipos de terapia podemos lograr mantener la integridad del paciente, mantener el autoestima, que es sumamente importante en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y vemos que ese es un tipo de terapia donde pueden integrarse todas las personas de la familia y varios cuidadores. Excelente. Bueno, doctor López Contreras, hablemos del tratamiento en sí. La enfermedad de Alzheimer, decíamos, no es curable. Sin embargo, se están haciendo grandes esfuerzos en investigación por tener medicamentos que en algún momento puedan detener la evolución de la enfermedad o impedir que las personas desarrollen los síntomas y signos.
Hoy por el momento tenemos nada más medicamentos sintomáticos que ayudan a mejorar algunos trastornos de memoria, de atención, y principalmente hace que los pacientes se vuelvan un poco más independientes en la realización de actividades de la vida diaria. Aunque la enfermedad va a seguir su curso, va a seguir evolucionando. Pero estos pequeños pero grandes cambios positivos son de gran ayuda para el cuidador, ya que estas mejorías que los pacientes pueden tener, es decir, si al principio era muy difícil que comiera, que estuviera sentado, atento para comer o conversar, la familia es más sensible para estos cambios positivos en las personas con Alzheimer y se sienten satisfechas porque hoy es más fácil bañarlos, comen con mayor facilidad, participan más en las conversaciones con sus familiares, y esto da un tratamiento sintomático. Sin embargo, no hay un medicamento que cure la enfermedad o que la detenga. Sin embargo, en la actualidad se están buscando medicamentos que limpien del cerebro todas aquellas sustancias que se acumulan, anormales como el beta-amiloide o la proteína tau, que son las responsables de generar un mal funcionamiento de las neuronas y una muerte celular neuronal cerebral acelerada. Actualmente hay en curso estudios principalmente con anticuerpos monoclonales que van a limpiar de depósitos de beta-amiloide, y últimamente también se han empezado a utilizar medicamentos que vayan a limpiar esos depósitos de proteína tau, que son las dos alteraciones histopatológicas que se dan en estos pacientes. Esperamos que en el transcurso de los siguientes años esperamos tener resultados alentadores en ese sentido. También se están estudiando vacunas que sean seguras para el humano y que en algún momento pudiéramos ocupar de una manera preventiva para no padecer la enfermedad. Pero lo más importante que sí podemos hacer todos es 5 consejos prácticos. 1, mantener ejercicio físico continuo, hacer mucha gimnasia mental, porque al hacer actividad mental, aprender nuevas cosas, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender una manualidad, cualquier situación que genere aprendizaje, lo que hace el cerebro es conectar una neurona con millones de neuronas dentro del cerebro, en diferentes partes del cerebro, y esto es lo que se llama la reserva cognitiva, es decir, la sinapsis. La enfermedad de Alzheimer lo que hace es pérdida de neuronas y desconexión entre las neuronas. Y si nosotros hacemos la parte preventiva o restaurativa, que es hacer nuevas conexiones, vamos a estar más preparados si es que nos toca padecer la enfermedad, a que el impacto de esta patología no sea tan severa. La otra situación también es mantener una dieta saludable, balanceada. Es importante que como salvadoreños tenemos una comida rica, deliciosa, pero rica en carbohidratos, rica en grasas, y esto predispone a que después del transcurso de algunos años desarrollamos diabetes o desarrollemos hipertensión arterial, enfermedades coronarias, cardíacas, y también enfermedades cerebrovasculares, lo que la gente denomina derrames. En general, todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, y estas son medidas preventivas que deberíamos de tomar todos, no importa la edad, es más, desde la infancia. Cambiar estos hábitos inapropiados a los que estamos acostumbrados y cambiarlos por hábitos saludables como estos. Y esto es importante empezarlos a trabajar desde la familia, desde la escuela, desde la infancia, para que al final de varios años se pueda reducir el riesgo de demencia, tal vez no de enfermedad de Alzheimer, pero sí el componente vascular cerebral de la enfermedad de Alzheimer, y todos aquellos que van a desarrollar demencia de tipo vascular por pequeños infartos cerebrales o infartos cerebrales grandes. Entonces, ese es parte del abordaje moderno que tenemos que hacer,
y preventivo de las demencias. O sea que estamos hablando una buena dieta, ejercicio físico, gimnasia mental. Mantenerse activo socialmente. Actividad social. Así es. Ajá. Y el quinto, como dijo que eran 5. La dieta. La dieta saludable, sí. Excelente. Bueno, y con esos consejos nos vamos a una pausa y venimos con más de Salud TV. Lo que su corazón necesita es visitar al cardiólogo. Este es un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación de Cardiología del Salvador en el marco del Día Mundial del Corazón. Le hacía la broma al doctor que dijo 5 consejos y solo me dio 4, pero dice que era parte de su actividad para que yo me diera cuenta, a ver si me daba cuenta que le Era faltaba uno. a propósito Era del dinámica. Día Mundial del Alzheimer, para ver cómo están esos fallos de memoria y cómo los podemos El cálculo, corregir. si me fallaba el cálculo, a mí me salió la cuenta, me dijo 4, pero bueno, entonces no caí. Hablemos, doctora, hablemos un poco, doctora Romy, acerca de las fases, cómo se va dando y desde los principio, ¿verdad? ¿Hasta qué es lo más complejo en sintomatología que podemos tener? El inicio de la enfermedad de Alzheimer pues se caracteriza por los olvidos. Esa es la principal queja, que como decían mis colegas puede comenzar tempranamente, ¿verdad? A una edad muy joven, que se le olvidan dónde deja las cosas, se olvida de algunas citas, se olvida, anda los anteojos sobre la cabeza y los anda buscando, que uno dice, bueno, es algo normal, pero si estos se van haciendo más frecuentes, y es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, se van haciendo mucho más frecuentes, más notorios para las personas que conviven con ellas, para los compañeros de trabajo, para sus amistades. Esas son como las primeras fases y eso se llama deterioro cognitivo leve, en el que solo hay quejas que son evidenciables, pero que no afectan lo que es la vida diaria. El paciente puede trabajar, el paciente funciona en su casa, mantiene su vida social intacta. Luego, la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer es cuando los olvidos son más evidentes. La familia ya se percató definitivamente que su familiar está sufriendo de olvidos. Él trata de alguna manera como de compensarlo, usando agendas, anotando en los calendarios, porque ya sabe que su memoria ya no funciona igual, pero sigue siendo capaz de funcionar en la familia, aunque ya el trabajo ya no lo pueda realizar adecuadamente, tiene muchos errores en el trabajo, tiene muchos errores en sus labores diarias, ya no cocina igual, la comida se le quema, ya no tiene sabor. Entonces es la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer, que es la fase leve. Luego pasa la fase moderada de la enfermedad, en la que ya hay alteraciones a nivel del lenguaje, el lenguaje se vuelve más pobre, ya tiene menos ideas, el juicio empieza a fallar, no es capaz de planificar, ya no es capaz el paciente de funcionar fuera de su casa, ya no se puede decir que va a ir al mercado y llevar una lista porque ya no es capaz de realizarla. En esta fase ya el familiar está prácticamente solo puede funcionar en su casa, no fuera de su casa. La tercera fase pues es cuando ya el paciente no tiene ya mayor capacidad ni para funcionar en casa, no hay... La memoria está totalmente perdida y aún los recuerdos pasados ya no existen. El lenguaje es pobre. Puede estar el paciente mutista. Esa es en la fase moderada. En la fase severa, que es la última fase, los pacientes ya no son capaces ni de salir, ya no pueden caminar. Hay lo que se llama apraxia de la marcha.
O sea, ellos caminan sin sentido, no pueden ya hacer prácticamente nada. Bueno, entonces vámonos a una pausa y venimos ya con lo último del programa de hoy. Como siempre, el tiempo se nos pasa volando, pero quiero aprovechar en este bloque que el doctor Ricardo López Contreras quiere hacer una atenta invitación a la población. Cuéntenos, doctor. Sí, la Asociación de Familiares Alzheimer del Salvador está organizando un simposio nacional sobre el Alzheimer, en el que vamos a tener oportunidad de tener como conferencista internacional invitado al doctor Rafael Blesa, quien es un investigador y especialista en enfermedad de Alzheimer de Barcelona, quien estará dando una conferencia vía satélite respecto a los avances diagnósticos y terapéuticos de la enfermedad de Alzheimer, y también habrá participación de otros médicos nacionales de diferentes especialidades, dando diferentes aspectos de la enfermedad, tanto del diagnóstico, de los cuidados en casa, como las terapias no farmacológicas. Este evento está invitado toda la población salvadoreña, va dirigido también al personal de salud y a los cuidadores de personas con Alzheimer. Se realizará el próximo sábado 24 de septiembre en el Hotel Sheraton Presidente, de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde, y va a tener un costo de inscripción nada más de $15 para que sea accesible a toda la población salvadoreña. Así es que los esperamos a todos, con sus amigos y su familia. Excelente la invitación queda hecha, doctor. Yo quiero nada más darle las gracias, doctora Romy, doctora Michelle. Un gusto conocerlas. Doctor López Contreras, como siempre, muy agradecida. Y con ustedes, por supuesto, darle las gracias e invitarlos. En nuestras redes sociales, en Facebook, tenemos una dinámica que, como siempre, Stress Center hoy nos va a regalar 2 terapias de gimnasia cerebral. Así que entre en la dinámica, participe y gánese esas terapias de gimnasia cerebral para prevenir y cuidar la memoria. Nos vamos. Mañana venimos con esa deformidad del dedo llamada juanetes. Por hoy les deseo un lindo miércoles y que Dios los bendiga.